Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo, y sagrado, estás tú bien con Dios. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tienen la función, trabajan en conjunto para que nosotros podamos tener una vida nueva. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, Él envió a su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y el Espíritu Santo que Él deposita en nosotros al momento de bautizarnos nos está guiando a toda la verdad, nos permite conocer la voluntad de nuestro Dios, nos guía por medio de la palabra para que podamos saber cuál es la conducta, qué es lo que ahora nosotros debemos de estar viviendo en nuestra vida diaria. A esto se le llama la regeneración del Evangelio, así lo llama el apóstol Pablo cuando escribe ahí en sus cartas. Habla de una regeneración que es posible cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Desde entonces, dice la Escritura que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya no es que nosotros estemos sujetos a la voluntad de nuestra carne, sino que nos da la oportunidad de poder vencer la carnalidad de nosotros, de vencer los instintos, los deseos pecaminosos, y ahora dejarnos guiar por la voluntad de nuestro Dios. Este es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra como cristianos, el poder darle honra y gloria, no solamente cuando estamos aquí reunidos como iglesia adorándole, sino en todo lugar, a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, estar dándole honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dejándonos guiar por el Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, cuando estamos nosotros en esta carne, entendemos que no dejamos de pecar. No es una situación donde aun cuando vayamos progresando, aun cuando hayamos dejado muchas cosas, aun cuando seamos personas diferentes a lo que éramos antes de conocer el Evangelio, resulta que no dejamos de pecar. De una o de otra manera cometemos pecado, y esto es una situación que estamos viviendo todo el tiempo. La palabra de Dios nos invita, nos manda que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso hoy vamos a estudiar este mensaje que lo hemos titulado Para vencer en la lucha diaria. Vamos a hablar acerca del mandamiento que nos dice la palabra de nuestro Dios, donde se nos enseña que es nuestra responsabilidad estar dejando atrás el pecado. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, una enseñanza tan grande acerca de aquellos que son guiados por el Espíritu de nuestro Dios, de los beneficios que podemos tener al dejarnos guiar por la palabra de nuestro Dios, al dejar nosotros nuestros instintos, nuestros deseos, y sujetarnos a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Así de que en esta parte, en el versículo 13 de este capítulo, nos enseña la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es muy clara la enseñanza, es muy claro lo que la palabra de Dios nos dice, lo que los apóstoles estuvieron invitando, lo que nuestro Señor Jesucristo decía en cuanto a despojarnos del viejo hombre, hacer morir lo terrenal en nosotros, despojarnos de nuestra vieja naturaleza, ya no andar conforme a los deseos engañosos de la carne, ya no estar esclavizados al pecado. Y aquí nos habla de la paga. Conocemos nosotros la paga del pecado. Dice: aquellos que quieren vivir conforme a la carne. Si viven conforme a la carne, es decir, de acuerdo a las concupiscencias, a los deseos que el cuerpo tiene, que van en contra de la voluntad de Dios, dice: la única paga que el pecado ofrece es la muerte. No hay otra manera. Este es el resultado que vamos a tener si queremos andar en la carne. Sí, mucho placer, mucho gusto, mucho regocijo, estar disfrutando de las cosas que el mundo ofrece, pero al final la paga será la misma, la muerte. Dice: en cambio, si por el Espíritu de Dios, habla aquí en el Espíritu con mayúscula, si el Espíritu, por el Espíritu de Dios, hace morir las obras de la carne, entonces de veras vivirán. Estarán disfrutando aquí en esta vida, y podremos, por supuesto, pasar a la vida eterna en las moradas celestiales.
lucha que todos nosotros tenemos. Desde el momento en que decidimos bautizarnos, y yo creo que aún desde antes, empezamos a querer dejar todas las cosas que nos estorbaban. Empezamos a cambiar nuestra forma de hablar, empezamos a dejar compañías, o cuando nos bautizamos ellos nos dejaron a nosotros, y ahora empezamos a tener una nueva vida, una esperanza diferente, estando nosotros ahora seguros de que lo que estamos haciendo está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así de que estamos nosotros en esta lucha, y hasta el día de hoy, sin importar los años que hayan transcurrido, continuamos en la misma batalla por hacer morir la carnalidad, por estar sujetando nuestro cuerpo y ponerlo en el altar de nuestro Dios, en el servicio a Él, sacrificarlo al punto de que obedezca lo que Dios quiere que haga. Estamos en esta lucha todos nosotros, y cuando estamos venciendo, cuando finalizamos el día, comenzamos en la mañana dando gracias a Dios, orando, pidiendo su guía, su dirección, y avanzamos en todo el día, llegamos al final de él, sabiendo que hemos vencido ese día, que hemos podido sujetar nuestra carne, que hemos evitado pecado, y estamos tan satisfechos, estamos nosotros contentos de haber hecho la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando caemos en pecado, cuando somos presos de la ira, cuando a lo mejor estamos cayendo en alguna situación pecaminosa, nos sentimos tan miserables, nos sentimos tan mal, porque sabemos que hemos fallado a nuestro Dios. Él siempre es bueno con nosotros, nos bendice grandemente, nos sentimos tan indignos, siquiera de poder voltear, de poder dirigirnos ante Él, y por eso es bien importante que podamos saber esto. Queremos hablar en lo que dice la palabra de nuestro Dios, algunos principios, algunas cosas que nos enseña la palabra para poder vencer la carnalidad. Por eso vamos a hablar acerca de este tema, para vencer en la lucha diaria. Primeramente, lo que tenemos que entender todos nosotros para poder vencer es que todo es parte de un proceso. Nadie absolutamente es capaz de poder lograr las cosas de un día para otro. Ninguno. Esto es parte de un trayecto, de un viaje que iniciamos desde el día que nos bautizamos y va a finalizar hasta el día que nosotros entreguemos este cuerpo a la tierra. Todo ese tiempo vamos a estar luchando, vamos a estar batallando contra nuestra carne. Vamos a estar motivados, por supuesto, por la palabra de nuestro Dios, para poder vencer sobre nuestra carne, para que el Espíritu de Dios nos ayude a vencer la carnalidad. Porque aquí es lo primero que nos dice el apóstol Pablo: si por el Espíritu hacen morir la carnalidad, entonces podrán disfrutar plenamente de una vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, que todo es parte de un proceso, para poder encontrar la solución a cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta, reconocer que esto es un problema. Si no nos damos cuenta, si no estamos conscientes de que existe un problema, no vamos a poder solucionarlo, porque para nosotros no existe, para nosotros no hay ese problema. Cualquier cosa que usted se imagine, si hablamos de un problema económico, mientras no nos demos cuenta que tenemos problemas para llevar finanzas saludables, pues entonces no vamos a tomar plan de acción, no vamos a buscar la solución nunca. Si no nos damos cuenta que tenemos a lo mejor un problema con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos, nunca vamos a tomar acción, porque no estamos conscientes. Para nosotros no es un problema, para nosotros no existe ese problema. Si para nosotros la carnalidad no existe, entonces nunca vamos a progresar. En cambio, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un problema, que nosotros tenemos que solucionarlo, tenemos que buscar esa respuesta, entonces de ahí comienza, cuando nos damos cuenta. En la iglesia es muy común que podamos estar cegados por la rutina, por la comodidad, por entrar en la zona de confort, y podemos llegar a pensar que estamos bien, que todo está bien, que estamos agradando a nuestro Dios y que vamos camino al cielo. En el libro del Apocalipsis, 7 iglesias reciben mensaje de nuestro Señor Jesucristo. 7. Y solamente de 7, una recibe solamente elogios, sin ninguna reprensión. Solamente una. Las otras 6 reciben alguna llamada de atención, donde les dice: yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé lo que has trabajado, yo sé lo que vives, yo sé lo que sufres, pero tengo esto contra ti. La iglesia
la iglesia allí en la ciudad de Laodicea, dice la palabra de nuestro Dios, que estaba en una situación muy opulente. Era una ciudad que tenía mucho poder adquisitivo, había mucho dinero. Entonces, pues al formar parte de esa ciudad, la iglesia se formó con ciudadanos de ahí de Laodicea, entonces tenían ese mismo pensamiento. Y nuestro Señor Jesucristo los visita, les da este mensaje y les dice así de parte de Él. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Apocalipsis 3, 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia dice ahí, estaba en una tibieza, no estaba dándose cuenta del problema en el que estaba viviendo. La iglesia de la Odisea vivían tibios. Dice: porque no eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Por eso viene la explicación y les dice nuestro Señor Jesucristo: lo que estoy diciendo es que tú sientes, tú crees, tú estás en este entendimiento, tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia se sentía en esta situación de decir: es que estoy bien, estamos muy bien. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice: y no sabes, no alcanzas a ver, no te das cuenta. Todos nosotros tenemos puntos ciegos que no nos damos cuenta. Hay cosas, hay situaciones que hacemos todos los días, que vivimos nosotros en esa forma de ser, pero no nos damos cuenta que eso representa un problema para nosotros, que incluso podemos estar llegando a pecar sin darnos cuenta. Por eso, aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia en la Odisea, dice: no sabes que tú eres todo lo contrario a lo que piensas. Dice: no sabes que eres desventurado, él se sentía rico, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. No se daban cuenta de esta situación. Ellos creían que estaban muy bien porque económicamente estaban bien, porque estaban en una ciudad donde había de todo, donde podían disfrutar plenamente de la vida, y aparte de eso eran cristianos. Así de que por esta razón dicen: estamos muy bien, no hay falta de absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo le dice: espiritualmente tú no te das cuenta de tu condición, tú no sabes que eres desventurado, no eres bienaventurado, eres desventurado, eres miserable, no eres rico, eres pobre y estás ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que en verdad sea rico, y tengas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas y puedas darte cuenta de la realidad. Cuando nosotros estamos viendo esta situación, que necesitamos primeramente reconocer que hay un problema, necesitamos darnos cuenta de que estamos viviendo en la carne, de que hay una situación, porque a veces decimos: no, es que es normal, es completamente normal que chismee, es totalmente normal, no hay pecado, no hago nada, no le estoy causando daño a nadie, es totalmente normal el que yo pueda criticar a las personas, totalmente normal que yo sea corajudo, es normal que yo grite de esta manera, es normal que yo esté teniendo estos sentimientos. Y creemos que es normal, podemos llegar a pensar que es normal. Mientras estemos en esa condición, no vamos a progresar. Estamos estancados y no hay un progreso en esta situación de hacer morir lo terrenal en nosotros, de hacer morir lo carnal en nosotros, de despojarnos del viejo hombre. Dice la Escritura que cuando nosotros tratamos de encubrir el pecado, porque una cosa es cuando no nos damos cuenta, cuando nosotros no sabemos, creemos que es totalmente normal el vivir de esa forma. La otra situación es cuando ya nos damos cuenta, pero nos da vergüenza admitirlo, vergüenza declararlo, decir: yo estoy pecando en esto. Esta es una situación que necesitamos nosotros decirlo, necesitamos hacerlo primeramente delante de nuestro Dios. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, aquí habla de alguien que ya se da cuenta, pero no quiere confesar su pecado. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El estar nosotros queriendo ocultar el pecado, dice la palabra de Dios aquí, que no hay prosperidad, no hay progreso, no hay avance, no disfrutamos, no gozamos de las cosas que realmente están allí para nosotros, para que las disfrutemos en abundancia, según dice el apóstol Pablo a Timoteo. No podemos disfrutar de nada de eso, porque estamos ocultando el pecado. Tener oculto el pecado es una situación que no se puede tampoco por mucho tiempo, pero mientras se intenta tener oculto el pecado, solamente nos consumimos, no disfrutamos plenamente la vida cristiana, porque ni disfrutamos la reunión, ni disfrutamos las bendiciones de Dios, ni tampoco podemos disfrutar bien del mundo, porque estamos teniendo oculto el pecado. Esto es lo que dice la Escritura: cuando estamos ocultando el pecado, no prosperamos, no prosperamos. Un ejemplo de esto, o tenemos varios ejemplos en la Biblia, Acán. Dice que él, cuando Dios les mandó destruir todo, él vio que había lingotes, vio que había los mantos babilónicos, entonces los tomó para sí. ¿Y qué hizo esto con esto Acán? De menos se los hubiera puesto y hubiera lucido los mantos, de menos hubiera estado disfrutando de los lingotes de oro, pero no, los tuvo que esconder debajo de su tienda, porque era pecaminoso, iba en contra de lo que Dios mandaba. Entonces no pudo disfrutar plenamente de lo que tomó, no pudo gozar de lo que había tomado en contra de la voluntad de Dios, y tampoco podía estar en paz. Bueno, ¿qué produjo esto? Dañó a todo el pueblo. Todo el pueblo no pudo con unos cuantos de los guerreros de Ai. Dice, pues vamos a tomar poquitos, total, es una ciudad pequeña, son enemigos que no tienen realmente relevancia para nosotros, van contra ellos y poquitos hombres los echan en carrera, porque no estaba Dios con ellos, a causa del pecado. Podemos pensar de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, ellos dicen que estaban pecando delante de nuestro Dios, ellos estaban cometiendo pecados graves delante del Señor, es decir, no porque el pecado pueda ser menor o mayor, simplemente que era algo muy deshonroso. Elí se daba cuenta, siendo sumo sacerdote, sus hijos siendo sacerdotes también junto con él, y no quiso estorbarles, no quiso hacer nada. Sus hijos pretendieron ocultar su pecado, pero esto mismo los destruyó. Acán, ¿qué recibió? Bueno, él junto con su familia, todos sus criados, todos sus animales, también murieron a causa del pecado. Pensamos a lo mejor en Ananías y Zafira. Ellos decidieron mentirle a nuestro Dios cuando mintieron al Espíritu Santo. Dice que estuvieron tomando, conocemos la historia, sustrajeron del precio y la heredad, lo guardaron para sí, pensando que esto era algo bueno, y hacerse pasar por personas dadivosas, generosas, pero en realidad estaban tratando de mentir a nuestro Dios. ¿Qué trajo como consecuencia? Expiraron los dos. Y así podemos hablar todavía aún acerca de David. David, otro hombre que intentó cubrir su pecado, intentó no declararlo, no reconocer las faltas que estaba cometiendo delante de nuestro Dios, y todo esto es algo que estuvo causando que solamente se estuviera enfermo, estuviera agobiado. Dice que aún sus huesos sentía que se consumían a causa del pecado que había encubierto. Hasta que lo confiesa, hasta que va delante de nuestro Dios, ya no pudo más, declara su pecado, y entonces es liberado de todas estas cosas que estaban ocurriendo en su vida. Cuando nosotros queremos vencer el pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos pecando. Si nosotros queremos vencer la carne, tenemos que reconocer que estamos todavía haciendo algunas cosas de la carne para poder vencerlo, para poder buscar la solución, para darnos cuenta que estamos en un problema y poder buscar el cómo salir de él. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestra lucha no es sencilla, no es fácil lo que usted y yo estamos viviendo. Como cristianos, no es que estemos nosotros batallando contra la esposa, no es, digamos, es que la esposa es la que me hace enojar, no es el esposo el que está siendo muy autoritario, muy mandón, y es el que está haciéndola caer. No es realmente los hijos o los padres, no es el patrón. Dice ahí que tenemos una lucha que no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no sabemos cómo son, pero dice que son contra principados,
potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha no es sencilla, no es algo fácil el que nosotros podamos decir, yo solo puedo, conmigo basta y sobra para poder vencer la carnalidad. La carnalidad es algo fácil que yo voy a poder estar destruyendo. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer morir la carne. No hay otra manera. Necesitamos que el Espíritu de Dios pueda llenarnos y entonces la carnalidad va a ir menguando en nosotros. Entre más carnales, menos espirituales. Entre más espirituales, menos carnales. Entre más el Espíritu de Dios nos toma, nos gobierna, le obedecemos, nos sujetamos a Él, entonces más fácil o menos de la carne habrá en nosotros. Por eso hablamos de que es una lucha tremenda. La Biblia nos habla de que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿cómo anda? Dice como león rugiente. No es algo sencillo. Esto de lo que estamos hablando, con lo cual luchamos todos los días, que es algo sumamente práctico, lo que estamos hablando el día de hoy, no es sencilla la lucha. Nuestra lucha es contra ángeles, nuestra lucha es contra demonios, nuestra lucha es contra el mismo adversario, el diablo, que anda alrededor de nosotros. Estemos conscientes de esto. Está alrededor, buscando quién se descuida, buscando quién está con la guardia abajo, buscando quién está resentido, quién está con esa amargura en su corazón, quién le da oportunidad en su matrimonio, a ver en qué casa le da la oportunidad para que él pueda entrar, pueda destrozar lo que hay allí. Eso es lo que el diablo está haciendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que el adversario no se cansa. Ojalá tocara una vez al día la puerta y nosotros le cerramos la puerta y no se vuelve a aparecer. Él no se cansa, Él va a insistir una y otra vez y va a regresar y va a estar alrededor de nuestra casa sitiándonos para ver a qué hora nosotros nos descuidamos. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, para poder vencer, estamos contra seres poderosos. Para poder vencerlos necesitamos ejercitarnos. Ningún soldado va a la batalla sin los aditamentos necesarios. Ningún soldado. Todos los soldados que van a la guerra, que van a las batallas, tienen que llevar todo lo que necesitan. Comenzando con su pistola, su fusil ametrallador, todos los aditamentos, el chaleco antibalas, su casco, todo lo necesario para poder hacer frente al enemigo. ¿Pero qué creen que falta? Cualquier ciudadano puede tomar las armas y puede enfrentarse a los criminales, puede enfrentarse en la guerra. Pero sin el correcto adiestramiento, pues será inútil. Allá en la batalla solamente va a estorbar a los otros porque no va a saber qué hacer. Va a estar sin la preparación, sin la instrucción necesaria. Entonces, para poder nosotros enfrentarnos al enemigo, ya sabemos, Efesios capítulo 6 nos dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Para poder nosotros vencer, necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Comenzando, o en el orden que usted quiera, pero necesitamos como cristianos ayunar. Ayunar. El ayuno es algo necesario para poder enfrentarnos a la carne. La carne es soberbia, la carne es arrogante, la carne quiere desquitarse, la carne no quiere perdonar, la carne quiere estar vengándose, la carne quiere explotar en coraje, la carne nos pide satisfacer todos los apetitos y es un monstruo. ¿Cómo lo podemos humillar? ¿Cómo podemos humillar la carne? A través del ayuno. El ayuno es algo que nos ayuda a humillarnos a nosotros mismos y nos hace obedientes a lo que dice la palabra de nuestro Dios. El cristiano, para poder vencer la carnalidad, para poder ganar en esta batalla, necesita practicar el ayuno. También necesitamos nosotros estar en oración. Oración constante. La palabra de Dios nos invita a orar. Necesitamos nosotros no desmayar en la oración. No pensar, bueno, ya he orado lo suficiente, ahora yo puedo descansar de orar, ahora puedo dedicar mi tiempo a otras cosas. La oración es fundamental. Y no solamente cuando damos gracias por los alimentos. Orar en todo tiempo. Tenemos bastantes necesidades por las cuales orar. Y vencer la carnalidad
ayudar o pedir la ayuda de parte de nuestro Dios para que nos ayude a vencer la carne, yo creo que es una cosa apremiante que necesitamos tener muy en cuenta. Y por supuesto, algo que no debemos de descuidar es la lectura de la palabra de nuestro Dios. Para poder vencer al enemigo, para poder vencer toda clase de tentación, toda clase de situación que venga a nosotros para hacernos caer en pecado, es vencido por medio de la palabra de nuestro Dios. Así de que estos son ejercicios que necesitamos practicar. Y ejemplo tenemos nosotros en Daniel, tenemos en David, tenemos ejemplos en el apóstol Pablo, tenemos ejemplos en el apóstol Pedro, pero por supuesto vamos a tomar el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Ayer en el Evangelio de Mateo capítulo 4 se nos menciona esta realidad. Dice ahí Mateo capítulo 4 versículos 1 y 2. Mateo capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo quien es y teniendo toda la gloria que tiene, Él en sus días que estuvo aquí en la tierra, Él practicaba el ayuno. Encontramos aquí que nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, después de ser ungido por el Padre en el bautismo que le imparte Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que en ese momento fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, y entonces viene a él el tentador y le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te privas de alimento? Aquí están estas piedras, conviértelas en pan y come. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo al enemigo? Dice ahí, en el capítulo 4, versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la tentación del enemigo. Estaba diciéndole: pues si eres el Hijo de Dios, si tú tienes todo el poder, toda la autoridad, ¿por qué razón estás privándote de alimento? Tienes hambre, come. Nuestro Señor Jesucristo le responde: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le responde con la palabra de Dios. Entonces Satanás viene también con la palabra de Dios, lo lleva al pináculo alto y le dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo conoce la palabra de Dios. Vaya, él estuvo sirviendo a Dios por mucho tiempo y estuvo conociendo la voluntad del Señor. Así es de que a veces viene el tentador y dice: es que escrito está, tienes que trabajar. Vete a trabajar, porque el que no trabaja ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Tú necesitas trabajar, ¿qué importa que sea domingo? Tú estás viendo por tu familia. Esto es un mandamiento cristiano. Escrito está. Escrito está que tú puedes, ahí dice, ojo por ojo y diente por diente, puedes vengarte. Escrito está. Y mete tantas ideas en nuestra mente. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado de esta manera y le dice: escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, nuestro Señor Jesucristo le responde en el versículo 7: y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto, ahí está la escritura, pero la escritura no se puede contradecir. Tenemos que obedecerla en su estricta forma, no lo que nos guste, no lo que nos convenga, no lo que nos viene bien en ese momento, y buscar la escritura para justificarnos del pecado. Esto es algo que no se puede. Pongamos atención, es Satanás el que está allí susurrándonos y diciéndonos: pero es que escrito está, así se puede, pues búscale. A lo mejor no dice nada, a lo mejor tenemos ahí lagunas, a lo mejor tenemos formas de evadir esto y de que no sea pecado, y a lo mejor hasta así lo puedes hacer, y estás privándote de algo que la escritura ni dice. Mucha atención con esto, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo responde: bueno, búscale, escrito está también que no podemos tentar al Señor. Luego ya le dice: bueno, pues mira, aquí está toda la gloria, aquí está todo el reino del mundo, está la gloria de ellos,
yo te los doy si tú postrado me adoras. Entonces nuestro Señor Jesucristo le responde al final. Entonces, en versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios es fundamental para que nosotros podamos responder ante los ataques del enemigo. Para poder nosotros responder de esta manera, necesitamos leerla. No hay otra forma, no hay otra manera de que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nosotros. Es a través de la lectura. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios todos los días. Si es posible, en varias ocasiones. Machacar la palabra de Dios en nuestra mente y tener allí toda la esencia de lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, hablamos de la oración. Él ayunaba, Él conocía la palabra de Dios, pero también era un hombre de oración. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos de esta manera. Marcos 1, 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo se levantó nuestro Señor Jesucristo? Dice, muy temprano, muy de mañana, cuando todavía no salía el sol, cuando todavía era oscuro. Él se apartó a un lugar y allí estuvo orando. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, nos presenta a un hombre que estaba orando, que era un hombre de oración, entregado a la oración, estaba todo el tiempo buscando la comunión con su Padre. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración de nuestro Señor Jesucristo era larga, oraba largamente. Era una comunión con su Padre, se deleitaba estar platicando con Él, estar en comunicación con nuestro Dios. Entonces, esto nos enseña a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, siendo quien es, viviendo la vida que vivía, Él ayunaba, oraba y conocía la palabra de nuestro Dios. Era un ser que estaba todo el tiempo mostrándonos a nosotros cómo debemos de hacer las cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos deja este ejemplo para poder nosotros vencer la carne. Para poder vencer diariamente necesitamos estar ejercitados y no podemos descuidar nuestro ejercicio espiritual. Por último, queremos hablar también acerca de esto. Muchas veces nosotros tenemos hábitos que ni nos damos cuenta. Hay hábitos que están allí, rutinas que tenemos todo el tiempo y las hacemos casi, podemos decir, no dormidos porque estamos despiertos, pero las hacemos sin sentir, sin pensar, sin reparar, sin estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque ya lo hemos aprendido. Se ha vuelto una rutina de todos los días y la hacemos todo el tiempo casi de forma inconsciente. Por ejemplo, y usted puede notarlo, todos tenemos nuestra rutina para levantarnos. Nos levantamos por el mismo lado de la cama, todo el tiempo. Estamos nosotros poniéndonos los zapatos, comenzando por el mismo pie todo el tiempo, todo el tiempo. Si nosotros si vamos a bañarnos, comenzamos a refregarnos por la misma parte, todo el tiempo. Es una rutina que tenemos. A lo mejor comenzamos todo el tiempo por la mano izquierda, o todo el tiempo por el pie izquierdo, o todo el tiempo por el pie derecho, o todo el tiempo por alguna parte, pero siempre es exactamente lo mismo. Son rutinas, todo el tiempo la estamos haciendo, en cosas tan cotidianas que decimos, ya no nos damos cuenta, no las pensamos, no las razonamos, simplemente lo estamos haciendo. Sabemos que después del baño tenemos que desayunar, o lo que sea la rutina que usted tenga, todo el tiempo es lo mismo para irse a acostar, lo mismo hasta para subirse al carro, todo el tiempo es la misma rutina, estar revisando todo el tiempo lo mismo, es una rutina. Esto es una situación que estamos teniendo. Para poder crear hábitos diferentes, necesitamos obligarnos al principio. Y piénselo así. Cuando usted trate de estar consciente de lo que hace, cuando usted se levante, o si en la noche que se vaya a acostar, piense en la rutina que tiene. Y si trata de hacer algo diferente, al principio se va a sentir muy torpe. Por ejemplo, si todo el tiempo se pone primero el zapato derecho y comienza ahora por el izquierdo,
se va a sentir como si tratara de picar un jitomate con la mano que no puede dominar. Sería algo que nos sentimos hasta torpes. Esta es una situación que hablamos de los hábitos que tenemos, de las cosas que hacemos todos los días. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? Para vencer al pecado necesitamos estar conscientes. Aparte de darnos cuenta del problema y estar ejercitándonos espiritualmente, necesitamos estar conscientes de lo que hacemos, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Lo hacemos sin pensarlo. Estamos nosotros accionando sin darnos cuenta en realidad de las cosas que estamos haciendo. Hasta que despertamos nuestra conciencia, entonces podemos cambiar los hábitos. Para poder nosotros vencer la carnalidad, para despojarnos del viejo hombre, para dominar este cuerpo, dominar esta carne, la Biblia nos habla, si no lo quiere llamar hábitos, la Biblia nos habla velar, orar, estar alertas. De esto sí nos habla la Escritura. Si usted dice, yo no encuentro en la Biblia, Miguel, que diga hábito, yo no encuentro que tenga nada que ver esto de la rutina de levantarse y de acostarse, bueno, solamente es un ejemplo para que usted se dé cuenta de que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta. No estamos conscientes, pero todo el tiempo las hacemos. En cuanto a las obras de la carne, también todo el tiempo las hacemos, aun cuando no estemos conscientes. Para poder vencer, necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Darnos cuenta qué tanto tiempo yo paso orando al día. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo usted dedica a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo en el día usted dedica a pensar, a cultivar su espíritu? Dice la Escritura que todo comienza de la renovación de nuestro pensamiento. Dice el apóstol Pablo, si hay algo bueno, algo justo, algo digno de alabanza, algo de buen nombre, en esto ocupen su pensamiento. ¿En qué pensamos cuando estamos callados? ¿A dónde viaja nuestro pensamiento cuando estamos nosotros sin hablar? Y con base en esto, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que dejar la carne, dejar la carnalidad es una decisión personal. Es algo que nosotros tenemos que decidir. El apóstol Pablo dice, esto es lo que yo pido y requiero en el Señor. Que ya no vivan como las otras personas que no conocen a Cristo, como aquellos que están fuera del pueblo de Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, ellos están buscando cosas que no sirven para nada, ellos están haciendo cosas que realmente no les alimentan el espíritu y están ocupados en ello porque su corazón está empedernecido, está duro, porque su entendimiento está lleno de tinieblas, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 32. Escribe así el apóstol Pablo en cuanto a la decisión de dejar la carne. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El poder dejar todas estas cosas es una decisión personal, es algo que nosotros decidimos hacerlo. No es de que no podamos, no es de que así somos, no es de que tenemos esto ya de mucho tiempo. Todos podemos crear nuevos hábitos,
podemos nosotros estar conscientes, despertar nuestra mente y poder decir: no voy a dar oportunidad al pecado. Vamos a estar despiertos para poder dejar esos hábitos y reemplazarlos por los de la nueva naturaleza. El apóstol Pablo dice: el que mentía, bueno, ya no diga mentiras, hable en verdad. El que robaba, ya no robe, ahora póngase a trabajar para que pueda compartir. Y quítense de ustedes todas estas cosas: la amargura, el enojo, la ira, la gritería. No se puede. Claro que se puede. Podemos, si nosotros queremos. Dios nos ha dado la autoridad. Imagínense, Dios nos dio la potestad de poder enseñorearnos de los peces, de las aves, de las bestias, de todo. Nos dio la potestad de enseñorearnos de todo. ¿Cómo no vamos a poder dominar nuestro espíritu? Podemos. El asunto es que querramos, que estemos dispuestos, que estemos conscientes de decir: no. O sea, ¿quién me obliga a mentir? Nadie. Yo soy el que decido si digo mentira o digo verdad. ¿Quién me obliga a gritar? Nadie. Yo soy el que decido si esta boca, si esta garganta sube el volumen o lo baja. Yo soy el que decido. ¿Quién me obliga a enojarme? Nadie. Yo soy el que decido si doy rienda suelta a mi enojo o lo controlo. ¿Quién me obliga a estar amargado? Nadie. El mundo no tiene la culpa de lo que me pasa. Puedo ir con Dios, puedo pedir que me purifique, que me ayude, que me esté sanando las amarguras que hay en mí, pero uno decide. No es que los demás tengan la culpa de lo que uno hace. Nunca. Todo el tiempo es nuestra decisión. Así que, hermanos, a final de cuentas, todos podemos vencer la carnalidad. Todos nosotros podemos, si es que queremos. Solamente pongamos atención al comportamiento que tenemos. Demos cuenta si estamos más dejándonos guiar por el Espíritu de Dios o más dejándonos guiar por la carne. Ejercitémonos, seamos conscientes del tiempo que dedicamos a ejercitarnos espiritualmente. ¿Qué tan fuertes espiritualmente estaremos? Bueno, depende de cuánto tiempo estemos en el gimnasio. Y hablamos en una forma espiritual. Dedicamos mucho tiempo para orar, mucho tiempo para meditar la palabra, mucho tiempo para conocer la Escritura, mucho tiempo para hablar de cosas que edifican, mucho tiempo para estar meditando en lo que dice la palabra de nuestro Dios, en lugar de estar pensando cosas vanas. Estaremos fuertes espiritualmente. De tal manera que dirán: ¿y cómo le haces? Es fácil. Muy fácil porque estamos ejercitados. Muy sencillo porque sabemos cómo hacerlo. Y por supuesto, estemos alertas para ver lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, podamos decir: no voy a ceder, no voy a caer, no voy a dejarme dominar. Yo ya fui rescatado, no soy esclavo, yo ya fui liberado y hoy puedo disfrutar de una nueva vida en Cristo. Así es de que todos nosotros podemos vencer la carne. Esta es una lucha que tenemos todos los días. Es contra nuestra carne, todo el tiempo. La lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, es contra nuestros deseos que están allí. Nosotros podemos matarlos, podemos hacerlos morir. Es una lucha que si nosotros no decidimos matar nuestros deseos, ellos terminarán matándonos a nosotros. Este es el mensaje. Si Dios te llama y haces lo que estás tú bien con Dios, su voluntad siempre